esa historia del corporativismo hay que analizarla porque es algo que en los años 70 sería inimaginable que iba a ser parte de la cultura de la izquierda. La izquierda siempre estuvo al margen del corporativismo luchando contra él, ¿no? Entonces la paradoja de que hoy la izquierda esté en medio de prácticas corporativas es algo que tenemos que estudiar cómo fue que se hizo, de dónde viene este asunto, cómo es posible que se haya dado. Pero sin combatir eso, efectivamente no habrá partido de izquierda. No es algo que permite la emancipación de los trabajadores, la conciencia de los trabajadores, todo lo contrario. El corporativismo es la enajenación de la conciencia del trabajador. Y no solamente del trabajador, del individuo corporativizado, porque hay ahora prácticas corporativas, pues entre los que demandan vivienda, entre los que demandan lo más variado, ¿no? Y es ahí donde hay la pérdida absoluta de esa autonomía que es condición indispensable de la transformación social. Sin la autonomía, sin la libertad, sin la autogestión, digamos, de los propios procesos de parte de los trabajadores de todo tipo, y del ciudadano cualquiera, diría yo, más allá incluso del trabajador, pero el lugar de trabajo fue de donde nació el corporativismo. Y de ahí se expandió a la sociedad hasta convertirse en una cultura. Eso es lo que puede explicar, en buena medida cómo en el momento en que la izquierda deja de ser una izquierda marginal y se abre a la sociedad, esta cultura entra, porque era una cultura que estaba en la sociedad, pero lo había combatido siempre la izquierda y deja de hacerlo y se convierte en una práctica que les funciona a estas nuevas formas políticas en las que, insisto, la política es negocio, no es instrumento de transformación, sino es para recrear lo existente. Por eso hay tal rechazo, y las nuevas generaciones no se identifican en lo absoluto con lo que existe, porque no, por ningún lado que lo veamos, son instrumentos de transformación, ¿no? Sino más bien de recreación y de justificación de lo existente. Entonces, en esa medida, pues, efectivamente tenemos una gran tarea ahí de superación. Doctora, una preguntita ahí, aparte de la tema. Perdón. Miren, compañeros, una de las cosas que creo más estamos reprimidos, ¿no? Porque tenemos los que decimos que somos de izquierda, el buen hábito de la discusión, del debate, de confrontarnos, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros que nos metimos a invitarlos, y yo reitero nuestro agradecimiento porque la respuesta cubre ampliamente las expectativas que nos habíamos hecho, es que este principio es eso, y esta es invitación a que sigamos en el debate. Al principio yo explicaba el por qué queríamos que se hicieran preguntas a nuestra invitada al día de hoy por escrito, porque eso invita a la reflexión, como lo vas a escribir, evita el que algunos compañeros acaparen la discusión, como nos ha ocurrido en otras ocasiones. Algunos yo sé que llegaron tarde y tienen pues todas las ganas de expresarlo y demás. Nosotros sabíamos que eso iba a ser un riesgo, y posiblemente algunos de ustedes digan, bueno, pero ¿para qué viene si yo quería venir aquí a echar un rollo, ¿no? Y no me dejan, tengo que estarlos escuchando a ustedes. Yo creo que ahí justamente es donde está la provocación, y que efectivamente de nuestra parte vamos a continuar invitándolos, pero también esperamos, porque yo veo aquí otras organizaciones, otros compañeros inquietos, esperamos esa invitación. A lo mejor hagamos un foro entre nosotros y discutamos lo que tengamos que discutir, y esa es nuestra intención, porque se ha dicho aquí ya que Morena no es marxista, y eso seguramente es cierto,
Pero ¿qué es Morena lo que estamos construyendo? El mosaico de Morena, compañeros. Yo he escuchado en algunas reuniones a morenistas que dicen, yo soy apolítico, pero le creo a Andrés Manuel. Anoche un compañero decía, yo soy marxista-leninista. Y hay compañeros que reivindican a Trotsky. Yo en broma les digo que yo soy guadalupano nada más. Eso es lo que tenemos que discutir, compañeros. Y yo he estado en otros grupos en donde se capacita dentro del marxismo, etcétera. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? O Morena no va a tener ninguna ideología, o va a seguir, ¿y qué pasa si Andrés Manuel no estuviera? ¿Se va a acabar Morena? Esas son las cosas que creo que debemos de poner en la mesa. Y esa es la expectativa de esta reunión, que el 195 aniversario de marzo, ahora en mayo, dio la pauta a esto. Entonces, créanme que yo en lo personal, como dice por ahí, me alquilo para que discutamos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si en este momento lo hacemos? ¿Qué va a pasar en esta reunión? ¿A dónde vamos a ir? Nosotros pretendíamos, y así creo que lo hemos llevado hasta este momento, invitar pues a la doctora Concheiro para que nos... Porque si ustedes se acuerdan lo que yo leí de ese currículum, ella es estudiosa justamente del marxismo, ¿sí? Y que plantear aquí, creo que lo que ha hecho y muy bien, es eso, ¿no? Entonces, esas son las reglas, Ismael. Te invito a un café al rato, si quieres discutimos sobre el marxismo. Yo sé lo que tú piensas y años que nos hemos visto, y también, entonces, imagínense una reunión de izquierda y que no platicamos, si es lo que más nos gusta, pero hay que hacer más que decir. Y este es un hecho que ahorita creo que va bien lo que hicimos. O pongámosle fecha, pues. Aquí yo sé que hay muchas personas con una preparación y experiencia. Aquí si sumamos los años de experiencia política, son varios siglos. ¿Sí? Entonces, pongámosle fecha. A mí me da mucho gusto ver jóvenes, porque yo los he visto en los procesos y nos cuestionan. Yo veo algunos que, oye, yo lo conozco a usted, pero... Y así vamos a hacer Morena. Fíjense que están haciendo un acarreo. Fíjense que aquí, oye, pero aquel es de quién sabe qué grupo. Esto no va a servir. Entonces, eso es lo que hay que poner en la mesa. ¿Cuándo vamos a hacer eso? O nomás vamos a constituir Morena llevando un número de personas a una plaza pública, hacer la estructura electoral y seguirle en ese asunto así. ¿O cuál es la expectativa del futuro? Y yo digo que ya no solo de Morena. Ok, ya Morena se va a hacer y algunos van a ser candidatos y vamos a invitar a la gente que vote por ellos. ¿Y para dónde vamos a ir? ¿Cuál es el sentido de todo eso? Entonces, no sé si yo estoy siendo provocador o no, pero la invitación desde nuestro espacio es: continuemos en este debate entre nosotros y saquemos conclusiones, porque últimamente hasta nos vemos mal, porque si mira, aquel es de tal cosa, y como que ya Morena ha nacido, y esa es la realidad, un poquito dividida o un muchito, ¿no? Aquí, ¿a dónde nos lleva eso? Hay algunos compañeros que no están dispuestos a la discusión y ver si llegamos a acuerdos. Yo les digo que dejemos de jugar vencidas entre nosotros, porque es pierde Morena, y me critican, tú ya estás como los otros. Entonces, el qué hacer no es fácil, tiene que ser producto del debate que en ningún lado de Morena se da, porque no hay tiempo, estamos inmersos en la cuestión de formar el grupo, porque algún día Andrés Manuel será presidente y todos seremos felices, y si no... Entonces, miren, compañeros, antes de que, de alguna manera, solo un dato. Aquí, después de las 8 de la noche, va a haber otro evento. Por eso tenemos algo de tiempo. La doctora quiere intervenir. Yo les quiero dar un par de avisos después. Gracias. Sí, perdón, porque a lo mejor soy la culpable, porque aquí había una... y es que los fui dejando, digo, porque ahora ubico que Ismael es el que aquí firmó. Bien, y efectivamente son dos preguntas que yo estoy dejando un poquito sin respuesta, y a lo mejor no he sido todo lo ordenada, perdonen que pues las preguntas fueron llegando y tratando de sistematizar ahí lo más posible en temas, pero espero haber tratado de respetar
sus preguntas. Y efectivamente hay aquí dos preguntas que son más amplias, son en un sentido de la crítica misma que hay que hacerle a Marx, y que yo agradezco porque todo lo contrario a la impresión que puedo haber dejado es que yo estoy haciendo una lectura acrítica de Marx, o pensando que Marx lo dijo todo y que ya está, y estoy muy lejos de esa visión. Y aquí específicamente se me pregunta a partir de no solamente un querido amigo, sino en buena medida lector y corrector de partes de este libro, es Michael Lowy, que conoció mi esfuerzo en varios momentos, y que dice usted que enfatiza como crítica a Marx, haya enfatizado la gran acción civilizadora del capital. Yo creo que así como hay otras cosas en las que yo podría decir, bueno, hagamos una lectura del individuo que fue, en el momento que fue, ¿no? Y yo comentaba hace un rato que Marx efectivamente está mirando más allá, más lejos de lo que era su momento, porque su momento era donde el capital estaba transformándolo todo. ¿Y qué era lo que estaba transformando? No era poca cosa, era el viejo mundo aristocrático, monárquico, que había sido capaz de sobrevivir a varios intentos, incluida la Revolución Francesa como gran evento antimonárquico. Y eso es lo que está ocurriendo, esa gran transformación de la que da cuenta Marx. Yo no soy de la idea, por eso es muy importante leer íntegramente la obra de Marx, porque si uno va a los Grundrisse, pues toda esa idea de que Marx está encantado con lo que está haciendo el capital, no lo ve uno por ningún lado en los Grundrisse. Si en el manifiesto hay un párrafo que da cuenta de esas transformaciones, etc., para el párrafo siguiente decir, ahora le toca a los trabajadores, ¿no? Porque aquí se acabó. Yo creo que hay, hasta qué punto, de todos modos, hoy tenemos una conciencia mucho más cabal de hacia dónde va el capital, y sobre todo que es la segunda pregunta, que es hacia la destrucción del planeta mismo. Y la verdad es que el socialismo, o ese proyecto de los trabajadores, no tenía en el centro un tema que hoy está en el centro. Si lo tenían que tener, yo no sé si tenemos que exigirnos ser adivinos, porque no era tan evidente que el planeta no era inagotable. A lo mejor hoy decimos, pues qué mal estaban, sí, ciertamente qué mal estaban. Ahora, no Marx, por cierto, hay un libro muy importante de Adam Smith que acaba de ser, Alfred Smith, que acaba de ser republicado por Siglo XXI, porque hay una nueva edición después de que él murió, en donde se trabaja el concepto de naturaleza en Marx, y Marx no ignora que las fuerzas desatadas por el capital llevaban a una destrucción ecológica. Esa es mi convicción, junto con varios otros, pero que hoy ha madurado como para que nosotros consideremos que no hay proyecto de transformación social que no sea una transformación o una defensa de la naturaleza. Sí, ahí estamos absolutamente de acuerdo. Creo que no había llegado a ese límite la situación, y que quizá por eso sí, hay que explicarse de alguna manera, no justificar, sino explicar por qué no había ocurrido, ¿verdad? Ahora, efectivamente es una de las grandes enseñanzas del siglo XX, y después de costosísimos procesos como los que se vivió en ese siglo. Por eso creo que sí, que efectivamente hacia allá está hoy la mirada nuestra tiene que estar hacia allá. Y también otra pregunta muy importante, y con esto quizá doy cierre, porque están vinculadas estas tres últimas preguntas que hablan de qué es la democracia, el método crítico y la autogestión. Yo las veo vinculadas